Los escritores a veces desarrollamos habilidades y capacidades de adaptación en muchos sentidos. Yo, por ejemplo, puedo escribir con ruido, pero no con música. Puedo escribir con calor, pero no con frío. Puedo escribir periodismo, puedo escribir algún guión de cine en cualquier parte del mundo. Estoy en España, hoy por la mañana aquí escribí un artículo periodístico, pero literatura la tengo que escribir en Cuba, la tengo que escribir en mi casa. Cumplo un poco ahí un ritual de cómo me levanto temprano en la mañana, me tomo mi café, reviso los correos y me pongo a trabajar en mi trabajo ya de novela. Es un poco algo que no me explico bien, pero que funciona de esa manera. Necesito estar ahí para poder escribir literatura. Yo tengo una reacción con la ignorancia que me empuja hacia adelante. Y Trotsky para mí era una gran ignorancia. En Cuba la figura de Trotsky no se hablaba de ella. No había libros de Trotsky o sobre Trotsky, apenas 1 o 2 libros editados en la Unión Soviética donde lo condenaban mucho. Y eso me hizo empezar a tener curiosidad por esa figura. Y fui leyendo algunos textos de Trotsky y sobre Trotsky y me fui interesando en la figura. Y después pasó algo que creo que fue decisivo en que decidiera escribir algo. Y es que supe que Ramón Mercader había vivido en Cuba, el asesino de Trotsky, este hombre enigmático que vivió bajo varios nombres. En Cuba se llamaba Ramón López. Había estado entre el 74 y el 78 que murió en La Habana. Y aunque parecía una figura que había venido de un espacio remoto de la historia, 1940, había sido alguien con el que yo me pude haber cruzado en la calle. Y entonces Trotsky ignorado, Ramón Mercader transfigurado, el presente en el que pudimos habernos cruzado una parte de esa historia y yo, todo eso me fue llevando a tener el interés por escribir la novela. Mientras yo escribía este libro me daba cuenta que avanzaba en un camino muy complicado, porque no solamente estaba contando un acontecimiento histórico, estaba también contando una parte de mi vida y de la vida de muchos cubanos. Y mientras avanzaba en ese camino que te decía, me daba cuenta de que entraba en un terreno bastante complicado, bastante peligroso. Y cuando terminé la novela, en el año 2009, se publica en España, realmente yo pensé que ese libro no se iba a publicar en Cuba. Pensé que no se iba a publicar en Cuba, había salido en España, empezó a funcionar muy bien y al año siguiente pues salió en Cuba. Y en la presentación que hicimos en la Feria del Libro de La Habana, la primera presentación que se hizo, yo lo dije en público, dije, estoy cumpliendo un sueño que pensé que no se iba a realizar, y es que este libro se publicara y se distribuyera en Cuba. Porque es un libro que está escrito, como te dije, desde Cuba, desde la perspectiva cubana, pero también está escrito para los cubanos. Y para mí era muy importante que ese libro circulara en Cuba y afortunadamente circuló. En esta yo traté de que la parte humana, el concepto humano, fuera mucho más importante, porque es una novela que tiene que ver con la libertad del individuo. La libertad del individuo se puede leer de muchas formas, incluso de una manera política, pero yo traté de ampliar la historia para que en distintos contextos históricos, en distintos puntos geográficos, la Ámsterdam del siglo XVII, alrededor de la figura de Rembrandt, la Cuba de los años 40, 50, alrededor de un joven judío polaco que llega a Cuba, la Cuba del presente con una muchacha que pertenece a una tribu urbana, la de los emos, estos que usan el pelo por los ojos, las uñas negras, en fin, estuvieran en un conflicto con su libertad individual y pagaran un precio por el ejercicio de esa libertad individual, que es una herejía, cometen una herejía cada uno de ellos a su manera.
mi esposa había trabajado unas historias para una película parecida a estas de New York o París Je t'aime, que son varios cuentos, que se llama 7 días en La Habana. A mí me gusta mucho el cine, yo creo que la literatura y el cine son mis dos grandes pasiones culturales, la música también, y la pintura también, ese me gusta todo. Pero no me gusta escribir guiones para cine. Creo que es un oficio muy complicado y cuando uno es novelista es más complicado todavía, porque hablábamos de libertad. La novela es el reino de la libertad. En la novela yo soy el que decide la vida de los personajes, el tiempo en el que los voy a narrar, cómo los voy a mover. En el cine dependes de dos personas que son más importantes que tú en las decisiones finales, que son el director y el productor, porque al final el que decide realmente es el guionista, porque la historia la construyes tú, pero ellos pueden imponer voluntades y necesidades, uno de carácter económico y el otro de carácter artístico.